Buenas tardes. Ya, muy buenas tardes con todos. Primero, disculpen la demora, que esa vez el Zoom no me dejó entrar a mí, pero ya lo solucionamos. Ya, es un gusto tenerlos acá en nuestro primer webinar del ciclo Minería, el webinar de hoy con el título Instrumentación para la Minería 4.0. Obviamente, Industria 4.0 no funciona sin los sensores, sin todo el equipamiento. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador JLZ Logística, que auspicia el ciclo de los webinars mineros. Vamos a tener primero un keynote y luego un panel de discusión. Si surgen preguntas, por favor, los pueden poner en el chat y desde el chat las podemos trabajar. Ya, también quiero mencionar que estamos haciendo una misión tecnológica a Alemania en el tema de eficiencia energética y energías renovables para industria y minería. Ahí mi colega Anne va a compartir el enlace a la información también en el chat. Ya, y entonces vamos a empezar con nuestro, con nuestro webinar. Quizás una palabra todavía a los ciclos. Esa vez hemos hecho nuestros seminarios, los webinars, agrupados en ciclos. Ese es el ciclo de minería. A lo largo del año vamos a tener varios webinars dentro de ese ciclo y con mucho gusto los mantenemos informados. El keynote hoy día está a cargo de Jean-Pierre Lucero Iribarri, de nuestro socio Corsusa. Él es un ingeniero industrial y profesional en electrónica y automatización industrial con más de 12 años de experiencia en el rubro de instrumentación de procesos y automatización industrial en diferentes industrias, y hoy día estamos hablando sobre la minería. Ya, entonces no me queda nada más que darle el micrófono a Jean-Pierre. Bueno, Jean-Pierre, bienvenido. Excelente. Es un gusto y the stage is yours. Ok, excelente, Jan. Jan, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Mi nombre es Jean-Pierre Lucero. Soy, bueno, de la empresa Corsusa. Jan ya me ha presentado, así que puntualmente vamos a la parte técnica que nos, digamos, interesa. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Perfecto. Nos vamos a la presentación. Listo. Entonces, a ver, es un esquema largo, pero somos 4 invitados, así que realmente voy a hacerlo rápido, porque solamente tenemos 15 minutos, entonces muy puntual. A ver, mi, digamos, presentación es instrumentación de procesos, válvulas y actuadores en la industria 4.0 para el ámbito minería puntualmente. Una muy breve presentación de la empresa. Nosotros somos Corsusa International, tenemos más de 50 años en el mercado, también más de 50 trabajadores. Tenemos marcas como Endresan, Hauser, MSA, Sommer en nuestra línea de automatización,
En la unidad de válvulas y actuadores manejamos marcas como Valmet, Rexa, y también contamos con un departamento de proyectos donde vemos básicamente, digamos, instalación electromecánicas, automatización, control y además ingeniería. Fue un cherry muy, muy corto, muy, muy rápido, solamente para que sepan quiénes somos. Ok, ahora sí vamos a la parte técnica. Como ustedes saben, en el ciclo de una minería se tiene básicamente estas nuevas tendencias de Industria 4.0, desde la parte explorativa, desarrollo del proyecto, extracción como tal del este mineral, y así como también de esta parte productiva. Por el lado, digamos, instrumentación como tal que nosotros manejamos, vamos a, digamos, hablar netamente de la parte productiva, ¿sí? Y básicamente lo que se busca es tener una producción, digamos, eficiente, inteligente, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, una cadena de suministros, digamos, inteligente, donde tengamos una previsión de la demanda, una gestión también de la, digamos, producción como tal, y así como una gestión de también, digamos, activos, más inteligente, más dinámica, y que digamos siempre esté aprendiendo y básicamente anticipándose a posibles problemas, posibles fallas o digamos anticipándose a también compras, reposiciones. ¿Sí? Ok, ahora veamos. Usualmente la digamos, arquitectura de este control típica era como la que pueden ver, donde básicamente teníamos instrumentación de ese campo y que con una señal de 4 a 20 miliamperios se digamos, enviaba esa información muy puntual, muy básica. Si era un flujómetro, mandaba flujo. Si era un transmisor de nivel, mandaba el valor de nivel, por ejemplo, ya sea por 420 miliamperios, HART, y en digamos, algunos casos protocolos como Foundation Field, Profibus PA. Esa información del instrumento iba hacia el PLC, y el PLC era quien, digamos trasladaba toda esa info hacia el SCADA y los servidores. ¿Sí? Sin embargo, ahora esto cambia un poco con la industria 4.0. En sí, en el término industria 4.0 hay varios factores. Uno es automatización, conexión, información en las nubes, IoT, Big Data, digamos, importantísimo, que es uno de los puntos que yo voy a tocar hoy, que es Big Data y la, digamos, integración como tal. Pero ¿qué cosa podemos ver también aquí? Que la arquitectura típica cambia, ya no se maneja esta, esta, digamos, pirámide convencional, sino cambia a una arquitectura donde ustedes van a poderse dar cuenta que los instrumentos ya están conectados todos entre sí directamente con digamos, como el Internet, digamos, de las cosas. Todo está conectado ahora. Entonces, ese cambio también genera hoy por hoy, pienso yo, una cierta problemática y es en el sentido que todavía no hay, digamos, uniformidad. Todavía no hay algo estándar como tal y es por eso que se están viendo diferentes asociaciones, organizaciones que están buscando cómo es generar esos, digamos, estándar. Por ejemplo, ahora estuvimos en una feria, Hannover, hace como 2 semanas, y pudimos ver que hay mucha participación de, digamos, asociaciones buscando justamente aliados de tal manera de poder, digamos, estandarizar todo este tema de la digamos, industria 4.0, como es, por ejemplo, el gemelo digital. Por ejemplo, Endres está trabajando en una cierta plantilla, en un cierto formato del, digamos, gemelo digital, pero quizás otro fabricante está trabajando a su manera. Lo que hemos podido ver es que justamente ya hay organizaciones que están viendo cómo, digamos, generar estándares de tal manera de que todos puedan estar alineados y justamente también todos puedan estar interconectados, trabajando con las mismas plantillas, por así decirlo. ¿Sí? Ese es otro de los puntos, digamos, interesantes, nuevos, que yo les quería comentar. Ahora sí, veamos un poco cómo es una, digamos, arquitectura típica, por así decirlo, o una nueva arquitectura. En el caso es Endres, por ejemplo. ¿Cómo es que trabaja? Básicamente, si bien es cierto, aún se tiene instrumentación con los protocolos como HART,
Profibus PA, estos instrumentos están conectados con ciertos gateways, conversores, que convierten esa señal hacia un protocolo Ethernet. Y una vez que ya está en un protocolo Ethernet, va hacia un dispositivo que viene a ser el Field Edge o el Edge Device. Y estos son los que sirven de, digamos, interconexión entre la instrumentación y la nube. ¿Ok? Entonces, estos dispositivos son justamente claves para poder interconectar la instrumentación de campo con los servidores que los usuarios puedan manejar, puedan tener para todo el tema de, digamos, información en la nube, machine learning y otras más. También es posible mandarlo hacia el PLC y que por el PLC más el SCADA se pueda, digamos, compartir información. También es válido, pero como ya han podido ver también, ahora ya todo está, digamos, interconectados y si la instrumentación puede manejar inclusive Ethernet, ya se puede conectar directamente. ¿Ok? Muy aparte de lo típico que es cuando un, digamos, instrumento maneja HARP, Profibus y luego Ethernet y luego va hacia el Edge Device, también tenemos casos donde ya se busca comunicaciones inalámbricas. Es también parte de lo que es Industria 4.0, para lo cual tenemos básicamente, o se tiene, mejor dicho, instrumentación ya sea con Bluetooth, Wireless HARP, por ejemplo, y van a ver más adelante otros ciertos protocolos, bueno, Wireless LAN también, 2G, 3G, para ya poder conectarlo directamente hacia la nube también. ¿Ok? Entonces, solamente para que quede claro, estos son los componentes típicos que se requiere para una arquitectura de este tipo, donde está la, digamos, instrumentación y luego puede ir directamente si es que maneja algún protocolo, digamos, inalámbrico y alguna configuración, ya sea con, por ejemplo, 3G, 4G, puede ir directamente hacia un servidor o por medio de lo que yo les comentaba, que vienen a ser los Edge Device. Que, bueno, seguramente más adelante Pepper, que también va a estar, digamos, acá presente Sandro, seguramente va a comentarnos más de ciertos componentes que también Pepper and Spooks, digamos, maneja, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y de ahí ya sigue ya la parte de la plataforma de Data Analytics, o de Machine Learning, o en el caso de, digamos, Sendres, es una plataforma donde nos permite tener el, digamos, gemelo digital, tener dashboard para analítica, dashboard para la, digamos, salud de los digamos, equipos como tal, pero eso puedes cambiar y cada fabricante puede tener diferentes plataformas, pero en sí es el instrumento que tiene que ir hacia otro nivel de, digamos, conectividad y a partir de ahí ya va hacia los servidores o hacia ya la nube directamente, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí hemos visto cómo ya la instrumentación se busca que vaya conectada directamente hacia las capas superiores. Y aquí viene un punto, digamos, importante, y es que ya no se pueden manejar solamente señales como 4 a 20 miliamperios, o de repente Profibus PA, Foundation Fieldbus, que todavía son esos protocolos, digamos, utilizados, pero realmente ya se está buscando ya esta migración hacia ese protocolos, digamos, Ethernet, de tal manera que ya la instrumentación puede estar conectada no directamente porque requiere de un, digamos, equipo igual de digamos, medio físico conversor, pero bajo un mismo protocolo, de tal manera que ya la integración sea también mucho más sencilla. Entonces, la nueva capa física que ha salido y que se está trabajando mundialmente con varios fabricantes, entre ellos Emerson, Endres, ABB, Vega y otros más, es básicamente Ethernet APL. No es un protocolo, para que quede claro, no es un protocolo, es una capa física. Y lo que nos permite es que los instrumentos puedan manejar protocolos basados en Ethernet, como Modbus TCP, como Profinet, pero bajo un entorno de campo donde se tenga un cable de 2 hilos, tramos ya no de 100 metros, sino de 1000 metros, que justo creo que lo tengo más adelante. Y aquí podemos ver una comparativa, por ejemplo, de Ethernet APL
versus HAR, Fieldbus y el Ethernet convencional, donde podemos ver que se maneja más información, por un lado. También podemos manejar mayores tramos, hasta de 1000 metros de la troncal, y, y derivaciones de también 200 metros. Además de eso, tiene la ventaja de, digamos, los protocolos de este campo como tal, como por ejemplo que son intrínsecamente seguros, independientes de la polarización, por ejemplo, lo cual le hace un, digamos, entorno muy fácilmente, digamos, integrable hacia el lado campo. Y hasta inclusive se puede mantener el escable ya existente para una, digamos, migración progresiva hacia este nuevo entorno. ¿Por qué trabajar con Ethernet APL? Porque como ya hemos visto, maneja más información o puede trabajar con más información, y además que va a trabajar ya con protocolos de Ethernet, como el Profinet, Ethernet IP y otros, fácilmente, digamos, integrables hacia las siguientes capas o hacia los siguientes niveles. ¿Sí? Un ejemplo, una arquitectura, voy a pasarlo rápido porque no me queda mucho tiempo. Y en los puntos remotos también tenemos, por ejemplo, protocolos como el, digamos, MQTT, LoRaWAN, porque también minería, como saben, hay puntos de medición de este flujo que son remotos, nivel también remotos, y la idea es que directamente esta, digamos, instrumentación ya se pueda conectar hacia la nube o hacia un servidor, ya sea, por ejemplo, OPC UA, por ejemplo, 3G, 4G, LoRaWAN, digamos, MQTT. ¿Sí? Ok, ahora, cuando hablamos de, ok, Big Data, o sea, ¿de qué nos sirve tener un protocolo con una mayor capacidad de, digamos, información, si mi flujómetro me se sigue mandando solamente flujo? O si mi transmisor de presión solo me da presión. Entonces, no sería, o sea, no, digamos, serviría de nada. Y es por eso que ahora parte de lo que se está migrando es que ya la instrumentación nos pueda dar mucha, digamos, información, no solo del equipo, sino también del mismo proceso, donde sepamos justamente qué es lo que está pasando. De repente un tema de corrosión, digamos, abrasión, adherencias en la tubería, estrés mecánico, por ejemplo, si hay, digamos, espumas, golpe de, digamos, ariete, también, por ejemplo, en un medidor de nivel, de repente la, digamos, antena está tapada, o si el flujómetro ya está fallando. ¿Por qué? Porque toda esta, digamos, información es data. Y toda esa data me permite justamente anticiparme y saber qué es lo que está pasando en mi planta. Y con mucha data histórica, yo puedo saber si pasó un, digamos, evento en un cierto momento, y para que no me suceda nuevamente. ¿Sí? Voy a pasar rápido porque ya estoy contra el tiempo. Mil disculpas. Analítica igual, digamos, información como pendiente, punto cero, digamos, impedancia. Muchas veces, cuando el sensor falla, es que se cambia en, por ejemplo, pH. Sin embargo, los sensores ya te dan cierta información, como la pendiente, punto cero, impedancia, que nos permite justamente prevenir y, digamos, anticiparnos a una falla. ¿Sí? En válvulas es, digamos, igual. Pueden darnos cierta información extra de las válvulas, digamos, actuadores, para que justamente podamos detectar si es que hay, digamos, alguna anomalía, y poder, digamos, anticiparnos o poder hacer un también diagnóstico, digamos, avanzado. Por ejemplo, detectar, digamos, alguna fuga en el, digamos, actuador, que quizás en ese momento aún no está fallando, no se ha presentado el, digamos, problema. Sin embargo, sí nos indica que ya debemos, digamos, actuar en el equipo. ¿Sí? Perfecto, entonces básicamente necesitamos, digamos, información, necesitamos data, para lo cual es que la instrumentación ya está viniendo con mucha más, digamos, información, y para lo cual hay que sacarle más el jugo. No solamente trabajemos con una señal de 4 a 20 mil amperios, o sea, hay mucha información que el equipo puede darnos, pero es clave también poder migrar hacia una, digamos, arquitectura basada en, por ejemplo, digamos, Ethernet, de tal manera que sí nos permita poder manejar toda esa información. ¿Sí?
Perfecto, entonces, nada, eso es de mi lado. Muchísimas gracias. Creo que fue, digamos, 15 minutos con las justas. Digamos, espero que haya sido claro. Mil disculpas si corrí, pero si tienen, digamos, alguna duda, pueden ahí también contactarme. Ya, muchas gracias, Jean-Pierre. Muy interesante, creo que exactamente justo para luego ya tener una base para la discusión. Y si hay alguna pregunta ahora directamente, con mucho gusto la pueden poner ahora. Si no, la podemos dejar también al final a la ronda de preguntas. En el chat, por el momento, no veo una pregunta. Entonces, diría por el momento, muchas gracias, Jean-Pierre. Perfecto. Y si surge una, ahí puedes estar atento al chat y si no, también en la ronda de preguntas. Ya, entonces pasamos a el panel. Como se han dado cuenta, en nuestros webinars hemos cambiado un poco la dinámica. No es todo frontal, sino tenemos un keynote y luego un panel. En ese panel quiero darle la bienvenida a mis tres panelistas. Tenemos a Fernando Camacho, él es gerente de segmento industrial Process Industry en Festo. Tiene más de 12 años de experiencia en el segmento industrial en general y ha estado ya en diferentes empresas en el sector industrial y minero. Bienvenido, Fernando. De ahí tenemos a Jared Alfaro, él es Head of Minería y Marketing en SIC. Está situado en Chile, pero responsable también para el Perú. Para los que creo que he visto que hay uno o dos que nos acompañaron en la delegación el año pasado a Alemania, donde visitamos a la matriz de SIG. Jared era el que nos coordinó esa excelente visita que tuvimos ahí en Waldkirch. Eh, 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 exacto. Ya también 15 años en la industria, liderando implementación de soluciones digitales en justo estos mercados. Y last but not least, Sandro Serna, gerente técnico comercial de 3R Ingenierías. Ellos son representantes de la ya mencionada Pepper und Fuchs. Ya tiene 25 años de experiencia en el tema de la automatización e instrumentación industrial y también están ya mucho tiempo en el tema de la minería. Ya, bienvenidos. Y entonces, ya, tengo una primera pregunta a los tres por igual, que un poco sirve para abrir, ¿no? Quizás un poco más largo y ya después quizás contestamos un poco más corto. Entonces, primero me dirijo a Fernando Camacho de Festo. Ya hemos escuchado en el keynote de Jean-Pierre diferentes conceptos, tecnologías de instrumentación o tendencias. ¿Cuáles te parecen los más importantes para la minería en Perú y en cuáles de estos están trabajando desde Festo? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Yendo básicamente a la pregunta como tal, definitivamente todo es importante. O sea, yo creo que este proceso que estamos atravesando hoy en día, del tema de pasar todo a automatizar, definitivamente todo lo que se puede medir de cierta manera también se puede controlar y podemos tener feedback al respecto. Entonces, básicamente, para nosotros todo lo que se ha mencionado es importante dentro de esa nueva tecnología. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Festo como tal, ¿no? O en qué se está enfocando? Digamos, Festo, como bien saben, y para los que no, digamos, Festo es líder mundial en el tema de automatización neumática, electroneumática, y por ahí nosotros, digamos, hemos desarrollado, o digamos, dentro de, como que el producto le enfocamos mucho al proceso como tal, y dentro de ese proceso, voy a dar un ejemplo, flotación, digamos. Entonces, y los he dividido, digamos, qué es lo que estamos haciendo Festo en flotación como tal. Por ejemplo, ¿no? El posicionamiento de actuadores dentro de la válvula Dardo.
el hecho de que, por ejemplo, pueda regular o dar una posición y esa posición vaya a un feedback o vaya a un panel de control, a un PLC o un SCADA, que digamos en tiempo real me indiquen la posición en que está y que a la vez también pueda tener diagnósticos avanzados, como por ejemplo detección de fallas, obstrucciones, por ejemplo, en el área, ¿no? La opción de poder operar de forma local y remota, ¿no? Nuevamente, desde una sala de control como tal o en campo desde el equipo, ¿no? Entonces, que me dé esa flexibilidad de poder hacer ese tipo de accionamiento, ¿no? Y esas son opciones, digamos, que ya Festo tiene, ya desarrolla e implementa como tal, ¿no? El tema de niveles de acceso y seguridad, ¿no? El hecho de poder establecer niveles de seguridad a diferentes usuarios, ¿no? Que garantice la seguridad e integridad de, digamos, de todos los que están involucrados del proceso como tal, ¿no? Eh, Mira, en resumen, digamos, sí, y como tal, Festo ha implementado un sistema que nosotros le llamamos el Smart Flotation, ¿no? O la celda inteligente, como tal, donde integramos todo este tipo de soluciones, nuevamente, donde enlazamos, digamos, hacemos un lazo cerrado, metemos todo en un sistema para que pueda ser medible, ¿ok? Y finalmente nos dé un feedback y podamos mejorar el proceso como tal, ¿no? Entonces, mejorando los procesos de conectividad. Entonces, ¿cuáles son los pilares, digamos, de la industria 4.0 como tal? La conectividad, ¿no? La automatización inteligente como tal, ¿no? A lo que nosotros llamamos el smart, ¿ok? El análisis de datos, ¿no? Y la seguridad integral, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, enlazamos y en eso es lo que estamos trabajando desde Festo como tal. Ya, muy bien, muchas gracias, Fernando. Y la misma pregunta también para Jared. ¿Cuáles conceptos son para ti los que quieras rescatar? ¿Falta uno? ¿Y cuál es el rol de SIC en ese lado? No, antes que todo, muchas gracias, Jan, por la invitación. Eh, Creo que uno de los principales desafíos de Industria 4.0 es generar transparencia en los procesos. Para eso, recopilar la mayor cantidad de información y luego procesar esa información para tomar decisiones inteligentes con base fundada en perspectivas de mejorar el negocio, mejorar la productividad, reducir los costos, etc. En el caso de SIG, el lema de SIG es Sensor Intelligence. SIG, para los que no conocen, es un proveedor de sensores y soluciones de automatización en general. Y el enfoque que hace la compañía es tratar de agregar la inteligencia a estos sensores, a estas soluciones, para poder recopilar, como lo decía el colega de Corsus anteriormente, la mayor cantidad de información del proceso, y que un sensor no solamente haga su labor principal, por ejemplo, medir un nivel, medir un flujo, sino que pueda recopilar información adicional sobre el proceso que después pueda ser utilizada. Y también se ha enfocado en el último tiempo en el desarrollo de plataformas de integración de este tipo de sensores para poder llevar esta información luego a una nube o a un dashboard del cliente en un servidor, por ejemplo, local de ellos, y poder centralizar toda esta información. Y solamente para cerrar, un ejemplo de esto puede ser el caso de las fajas transportadoras en minería, donde todos sabemos lo que cuesta tener una faja detenida, los miles de dólares que pierde la empresa por detener una faja por una detención no programada. Entonces, en este sentido, por ejemplo, SIG se ha focalizado particularmente acá en Chile en proveer soluciones para poder monitorear las principales variables de estas fajas, por ejemplo, que se desalinee, la posición de la carga, el centro de gravedad, etcétera, el desgaste, y prevenir que en el fondo hayan detenciones inesperadas y tratar de mantener la continuidad operativa del proceso. Eso principalmente, Jan. Ya, muchas gracias. Ya también varios aspectos y efectivamente paradas no planificadas son un dolor de cabeza y bueno, sobre todo cuestan mucho dinero. Ya, y Sandro, ¿cómo lo ves lo que hemos escuchado y también cuál es el área de trabajo de 3R Ingeniería en ese campo de la minería 4.0? Ok, bueno, buenas tardes con todos. Gracias a la Checa por la invitación, gracias, Jan. Desde nuestro lado,
como socios locales de un pool de fabricantes alemanes, entre ellos Pepper Fuchs y otros con los cuales desarrollamos y solucionamos aplicaciones, ¿no?, de nuestra necesidad, ¿no? Y consideramos que hay varios aspectos que giran alrededor del término, ¿no? 4.0 o minería 4.0, ¿no? Y pues de por medio ahora hay términos de digitalización de procesos, tanto en la parte de operaciones y mantenimiento, analítica de datos, gemelos digitales, machine learning. Se habla de entornos de integración basados en nube, tecnologías, ¿no?, que se basan en tecnologías diversas, tipo OpenCV, MQTT, los REST APIs, en fin, ¿no? Hay una serie de términos y tecnologías alrededor de esta tendencia industrial que hoy en día es fundamental. Pero el driver, ¿no? El driver eh, finalmente apalanca y sirve a todas estas tecnologías es la parte de datos, ¿no? Las fuentes de datos, ¿no?, las fuentes de datos principales para todo este ecosistema digital son los datos tomados de campo, ¿no?, a través de sensores o instrumentos, los cuales van a ser integrados, ¿no?, de diversas formas hacia los sistemas de control, los subsistemas ya mencionados, ¿no? Entonces es ahí donde hay un espacio importante de desarrollo para que los usuarios finales, los proveedores, los integradores, la ingeniería, en fin, desarrollen pues aplicaciones enfocadas en alinearnos a las tendencias de Industria 4.0 y Internet de las desde el punto de vista de que el dispositivo agregue valor al proceso, no solamente la toma del dato de la variable del proceso tal, ¿no?, sino que, por ejemplo, pueda integrarse directamente a un entorno superior, ¿no?, basado en nube tal vez, sin que necesariamente pase por un controlador o por un sistema, ¿no? Porque como comentó Jean-Pierre, pues el concepto típico de la pirámide de automatización hoy en día está quedando de lado y los dispositivos hablan entre sí. Pues podemos tener un dispositivo de bajo nivel, me refiero a un dispositivo de campo, hablando directamente, ¿no?, a nube e integrando directamente la data a estos entornos superiores para después resolver tareas. Entonces, desde el lado de Pepper Fuchs y lo que desarrollamos, nosotros eh, trabajamos con las dos unidades, con las dos divisiones de Pepper Fuchs. Una de ellas se llama Factor Automation y la otra es Process Automation. Factor Automation es la unidad de desarrollo de tecnologías de sensores, o sensores industriales, que hoy en día toman una relevancia y un valor adicional, porque son sensores inteligentes, ¿no? Smart sensors. Tienen no solo la capacidad de detectar una variable discreta o lógica, sino de procesar información, procesar imágenes, ¿no? Procesar diferentes tipos de valores y esta información poder subirla directamente hacia entornos de comunicación industrial. De ese lado, por ejemplo, el protocolo IO-Link, ¿no?, está tomando mucha vigencia en el mundo industrial y cada vez vemos más aplicaciones en minería, o más aplicaciones en minería. Por ejemplo, últimamente estamos viendo muchas aplicaciones y tratando de empujar la parte de control de posición, ¿no? Control de posición en carros trippers, por ejemplo, donde típicamente, o tal vez en reclaimers, apiladores, donde típicamente la confirmación de posición se hacía base a un encoder, más de repente sensores inductivos o limit switch cableados y conectados cada cierta distancia para confirmarlo. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo aplicaciones en las cuales utilizamos sensores con RFID, ¿ok? Contacto que me va a permitir detectar una posición, no solo porque es una posición física, sino porque yo puedo escribir un dato en un tag RFID y saber que esa posición corresponde a, por decir algo, el silo número 2, donde voy a hacer la descarga de material, y de esa forma
ir optimizando y dando más seguridad. Desde el otro lado de la unidad de negocios de Pepper Foods, que es Process Automation, ahí hay mucho desarrollo en cuanto a tecnología de la parte de buses de campo. ¿Ok? Entonces, hoy en día, al igual que Anderson Hauser y otros fabricantes, estamos hablando mucho de la parte del Ethernet APL, ¿no? El APL es el acrónimo del Advanced Physical Layer, ¿no? La capa física avanzada Ethernet, que va a permitir, pues, llevar datos, ¿no? Y llevar Ethernet realmente a entornos muy exigentes, como son los entornos de la minería, ¿no? Donde ya no tengo las limitaciones típicas de una red de Ethernet de 100 metros, sino que puedo llegar a estaciones mayores, ¿no? O interferencias electromagnéticas, con posibilidades de escalas atmosféricas, en fin, ¿no? Y poder llevar la información a una velocidad mucho mayor, pero, y tal vez lo más importante, es hacer que el propio instrumento de campo que ya es Ethernet, ¿no? Que se monte una capa física Ethernet y conversa algún protocolo Ethernet tipo Net, tipo Ethernet IP, probablemente Hard IP o algún otro, pueda tener también un nivel de integración al punto desde que yo pueda desplegar una infraestructura de tal forma de que desde mi celular, ¿no? Desde mi smartphone pueda, pues, interconectarme a la red y poder llegar hasta el propio instrumento de campo y gestionar. Ahí hablamos de gestión de activos, ¿no? Y tecnologías que faciliten la integración. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que, las actividades en las cuales estamos desarrollando, como Pepper Foods está enfocando estas. Ya, muchas gracias, Sandro. Ya, y seguimos ya en las siguientes vueltas. Ahí sí vamos a contestar con un poco más compacto, si no nos da el tiempo, pero esa primera ronda justo era para un poco poder también cada uno pueda presentarse. Ya, seguimos con Fernando de Festo. Bueno, Festo, ya creo que todos hemos visto ya videos de innovaciones disruptivas, muy llamativas. Me acuerdo ¿cómo se llama? Esa mariposa artificial y todas las cosas, ¿no? O sea, muy llamativas. Entonces, desde Festo están en esos temas. Y entonces, desde este punto de vista de ustedes, el Festo, ¿cuáles tendencias ves en el corto, mediano, largo plazo en la instrumentación y automatización de los procesos en la minería? Ahí, ¿a dónde podríamos llegar desde donde estamos ahorita? Ya, mira, bueno, básicamente Festo se caracteriza precisamente eso, por la innovación. Entonces, invierte mucho básicamente en innovación como tal. Entonces, digamos, se ha invertido ya, yo creo que hace mucho tiempo atrás, ya Festo siempre está pasos adelante respecto a, por ejemplo, los controles predictivos avanzados, ¿no? Esto en base a modelos matemáticos. Sabemos que, digamos, estos modelos nacen en la década de los 90, ¿ya? Pero ¿qué lo hace diferente? O listo, ok, todo el mundo conoce esos modelos matemáticos, pero digamos, hoy en día, ¿qué lo hace diferente? ¿Dónde Festo lo hace diferente? Que lo podemos, digamos, mediante un algoritmo, ok, lo podemos utilizar en un enfoque ya para Machine Learning, ¿no? Entonces, que lo que nos permite identificar y aplicar estos modelos de manera eficiente y precisa, ¿no? Entonces, listo, tomo algo que ya se desarrolló y, digamos, le innovamos de cierta manera para hacer o mejorarlo, digamos, ¿sí, no? ¿Qué es lo bueno, digamos, de esto? Es que nos tiene la capacidad, ¿no? De correlacionar diferentes variables dentro del proceso como tal, ¿no? Entonces, digamos, nuevamente, voy a celdas, ¿no? Entonces, ok, digamos, voy a relacionar todas las variables como los parámetros de la velocidad, por ejemplo, de agitación, pH, nivel de aditivos, entre otros. Entonces, al tener todo eso enlazado, finalmente lo que vamos a hacer es que en base a este Machine Learning, el propio sistema vaya aprendiendo. Entonces, esto es como que, listo, a corto plazo, mediano y a largo plazo, que es algo que ya está creado, pero yo creo que nos falta promocionarlo un poco más. Festo, digamos, tenemos un software que se llama Festo IX, ¿ok? Que es lo que hace precisamente, enlaza todo esto, ¿ok? Aprende ya esto a través de la inteligencia artificial.
Entonces va aprendiendo el proceso, pues le llamamos una celda inteligente, nuevamente volver a lo anterior, ¿no? Que va aprendiendo el proceso. Entonces, obviamente, si tengo todo enlazado al control, entonces, digamos, si yo sé que en el proceso de flotación, que es uno de los procesos, digamos, críticos, y que, porque ahí finalmente es ahí donde si yo aumento un porcentaje de recuperación, ese es dinero para la mina como tal. Entonces, ahí es donde se concentra o donde se tiene que invertir en este tipo de cosas. Entonces, ya trabajando ya en predictivo, ¿ya? Entonces, en analizar estos datos para que ya con el suficiente tiempo me pueda predecir incluso ciclo, vida útil de los equipos como tal, mantenimiento como tal, y evitar estas paradas intempestivas que muchas veces cuesta mucho dinero en la planta, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le apunta Festo como tal, ¿no? A implementar, digamos, ya tenemos el Smart Flotation como tal, tenemos desarrollado el Festo IX, ¿no? Y eso lo que, digamos, esa es la tendencia que tenemos y que van a escuchar pronto, yo creo que en sucesivo un par de meses por acá, de muchos casos de éxito que ya estamos trabajando con unas importantes mineras en el Perú. ¿No? Entonces, vamos a estar con curiosidad de esta noticia. Claro. Muchas gracias, Fernando. Jared, en tu opinión, en los sensores, que es justo el negocio de SICK, ¿cuáles son y van a ser los sensores más importantes o más demandados, bueno, ahora a mediano y largo plazo? ¿A dónde vamos? Creo que aún existe en la minería, sobre todo en Sudamérica, un gap respecto de sensores que provean conectividad. Todavía existe una necesidad de proveer conectividad a sensores y eso creo que va a ser en el corto plazo la primera demanda principal junto con una plataforma que permita centralizar la información. Luego, un poco ligando con la pregunta anterior de la ronda pasada, todos aquellos sensores que me permitan mejorar de alguna manera, optimizar el proceso, optimizar quizás, como decía Fernando, por ejemplo, el tema de la celda de flotación o algún otro proceso crítico, o monitorear variables que puedan ser también críticas para la operación. Te pongo un ejemplo que quizás sale un poco del tema de automatización y es respecto a las salas de servidores que están muchas veces ubicadas en lugares remotos. Muchas veces existe o pasa que el monitoreo de esas salas de servidores que son críticas para el proceso no está en línea o se realiza de manera manual, visitando lugar por lugar que están ubicadas en forma muy remota. Entonces, a través de soluciones que puedan integrar toda esta información y las principales variables del proceso, se puede optimizar eso y hacer de manera más inteligente toda esta operación. Y prevenir, por supuesto, interrupciones en los servicios y en la operación de la mina. Ya, muchas gracias, Jared. Ya, Sandro, ustedes en 3R trabajan con diferentes marcas y ¿cómo es con el tema de la interoperabilidad entre sensores, actuadores, controladores de diferentes marcas? Y también ahí en ese término, ¿en qué se diferencia? Porque hoy estamos acá obviamente en Minería 4.0 Made in Germany o tecnología Made in Germany en general. ¿Cuál es la diferencia con la oferta de China, que también viene de forma bastante agresiva? Hay mucha diferencia, ¿no? Por lo menos dentro de lo que está en nuestro campo de acción, que es la acción. Algo fundamental y que por experiencia propia, ¿no? He visto y es notable es que la interoperabilidad, ¿no? Es probada, ¿no? A nivel de fabricantes alemanes, ¿no? Es probada, ¿no? Es dotada y es certificada por los entes que agrupan a fabricantes, Namur, Stay, ¿no? La Propiedad International y otros más, ¿no? Lo cual finalmente es una tranquilidad, digamos, para el usuario, ¿no? Porque integrar un dispositivo que finalmente tiene problemas de versiones, o problemas de compatibilidad por cuestiones de drivers, de DTMs,
que se des, en fin, se convierte en un dolor, ¿no? Entonces, no debería ser relevante cuál es la marca o el tipo de PLC, DSS o sistema de control que opera en la planta, ¿no? Porque las integraciones deben ser transparentes, ¿no? Pero para eso pues debemos asegurar que los dispositivos cumplan con un mínimo de requerimientos técnicos normados, ¿no? Y regulados. Y es ahí pues donde la tecnología alemana se impone, obviamente, ¿no? Y supera las necesidades. Y eso pues impacta a favor del proyecto, ¿no? Pues se acortan los plazos de comisionamiento, el mantenimiento es más sencillo, en fin, ¿no? Entonces, ese es un aporte importante de la tecnología alemana, ¿no? Fuera de eso, pues, los ciclos de adopción de estas nuevas tecnologías en las plantas de proceso son, pues, ciclos de maduración, digamos, que toman mucho tiempo, ¿no? Toman tiempo, pero, pues, eso también asegura que, pues, las plantas, como las unidades mineras que mueven grandes recursos, van a operar de una forma confiable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo principalmente resalto de lo que viene de la tecnología, para la seguridad en que las cosas realmente van a funcionar con mínimo o tal vez con ningún inconveniente. Ya, muchas gracias. Vamos a nuestra última ronda antes de la ronda de preguntas, que ya veo alguna en el chat, pero Fernando, comentaste las celdas de flotación. ¿Podrías explicar un poco cómo esa instrumentación y el control me ayuda a optimizar? O sea, ¿qué lo diferencia a lo que como era antes? Bueno, básicamente, optimizar el uso del consumo de energía, el consumo de energía como tal. Mediante la instrumentación como tal, ¿no? Es posible monitorear controlar en tiempo real, ¿no? Digamos, esta es una de las ventajas. ¿Esto qué permite? ¿No? Identificar las áreas de consumo excesivo, ¿ok? O ineficiente, y tomar acción sobre esto, ¿no? Al permitir identificarlas, obviamente, va a permitir que en tiempo pueda corregir, ¿no? Entonces, nuevamente, hablamos de, usted dentro del mantenimiento, a veces el predictivo es uno de los mantenimientos más costosos, pero si se invierte, digamos, eficientemente, finalmente a la larga el payback o ese retorno se va a ver en el menor tiempo, ¿ok? Eso también nos permite, por ejemplo, ajustar los parámetros dentro de la operación como tal. Entonces, al ser eficiente, digamos, tener toda la sensórica enlazada y que se ajuste, digamos, ya con los algoritmos que se ajuste, esto va a hacer que todo el proceso como tal se mantenga controlado, ¿no? Entonces, de cierta manera es mucho más eficiente. La otra es la mejora del output y la eficiencia operativa, ¿no? El control preciso y avanzado que mejora el output como tal de la celda de flotación, ¿no? Al tener nuevamente esta capacidad de que se ajuste automáticamente los parámetros de operación, tanto en las variables del proceso, ¿no? Y las condiciones de entrada como tal, ¿no? Esto logra una mayor eficiencia, ¿no? Sobre todo en el momento de la separación o la flotación del mineral, ¿no? Y ahí es donde, nuevamente, lo que yo decía, ¿no? Es el proceso donde si aumento 1, 2, 3% del proceso de recuperación, toda la inversión que se haga en este tipo de tecnología, listo, se va a pagar ahí, tal cual. Esa es la única forma que podemos sustentar que, listo, invertir en este tipo de soluciones finalmente es el futuro o es lo que se requiere, ¿no? Para tener algo mucho más controlado. Lo otro es reducción de costos y aumento de la competitividad. Obviamente, al tener controlado todo, reduzco costos, finalmente, que es lo que yo quiero, eficiente, eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, eficaz porque va a ser lo que yo necesito, el proceso como tal, con la reducción de costos. Entonces, ¿qué costos? Paradas intempestivas, ¿ok? Al no tener control del proceso como tal, por ejemplo, no sé, digamos, imagínate, solo un ejemplo como tal. En algún momento tengo una parada y no sé finalmente qué es lo que pasó, si hay una obstrucción en el dardo o se rompió el dardo, algo pasó. Entonces verifican visualmente, pero tienes una celda llena al tope. Entonces, ¿qué les toca? Vaciar toda la celda. Tú sabes lo que demanda eso en tiempo,
el tema de evasión de celda, mientras que ya teniendo controlado esto por diferenciales o con cálculos que ya se, digamos, estos algoritmos que se está creando hoy en día como tal, lo que simplemente detecta y como ya aprende con este Festo Learning, lo que te dice simplemente, o el Machine Learning, lo que te dice es, ok, esta es la posible falla, esta es la causa. Entonces vas directamente a la solución. Entonces ya optimizas tiempo. Entonces finalmente yo creo que eso es lo que, en lo que Festo hoy en día está trabajando y lo que yo creo va a ser la tendencia como tal, ¿no? Un control eficiente en celdas de flotación. Ya, muchas gracias, Fernando. Jared, en la visita a SICK en Alemania, ahí vimos un montón de sensores y ahorita hemos estado mucho en el tema de proceso, eficiencia, pero también vi sensores anticolisión que me llamaron la atención y cómo funcionan y eso solo es para un camión o en qué aplicaciones me pueden servir en minería donde tengo equipos que valen mucha plata, y entonces Claro. hay que cuidarlas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, estos sistemas buscan, como su nombre lo indica, evitar colisiones y evitar el daño de los activos en este caso. Pueden ser usados no solamente para camiones, sino para rotopalas, cargadores frontales, motoniveladoras, camiones CAEX. Particularmente SICK es bien fuerte en el tema de sistemas anticolisión, de hecho, de alerta a colisión, perdón. De hecho, las principales marcas de camiones CAEX que vienen con sistemas de alerta a colisión, vienen con sistemas SICK. Ahí hay una variedad de tecnologías, pero yo diría que las más confiables son las que están basadas en LIDAR y en visión artificial. Ahí, dependiendo del tipo de aplicación, es la tecnología más apropiada, si es que es minera subterránea, si es que es a rajo abierto. El LIDAR tiene ventajas, por ejemplo, el tema del alcance, el tema de que no le afecta el tema de la luminosidad. Pero hoy por hoy han tomado mucha fuerza los sistemas que están basados en inteligencia artificial, que ahora están, no sé si igualando, pero por lo menos están teniendo un alcance mucho mayor al que se tenían hace un par de años. Y con eso se logra tener una detección de personas y poder poder hacer esa diferenciación, perdón, y poder prevenir los accidentes a las personas, que es finalmente una de las cosas también más valiosas. Ya, muchas gracias, Jared. Y la última pregunta le toca a Sandro. Bueno, hemos hablado de diferentes ideas, conceptos, tecnologías. Si ahora en el público hay una minera y dice, bueno, yo quiero migrar mi proceso de tradicional a minería 4.0, bueno, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para lograr ese cambio de tradicional a minería 4.0? ¿Qué le recomiendas? Bueno, esto va a depender bastante de qué etapa del proceso. Si hablamos de la parte del proceso metalúrgico como tal, o sea, eh, la parte de las plantas concentradoras y demás, donde pues tenemos la instrumentación típica de procesos, ¿no? Sensores de flujo, nivel, presión, pH, válvulas de control, analítica, analizadores, en fin, ¿no? Y en ese punto, y tenemos una instrumentación antigua, a veces, ¿no? Incluso hay algunas plantas que eran aún instrumentos análogos, muy pocos incluso neumáticos, ¿no? Entonces ahí la pregunta probablemente debe ser, pues, voy a mantener la base instalada, ¿no? Voy a migrar a una nueva tecnología de acción campo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, no? Vemos en el escenario actual que, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de Profibas DP, que es una red de topólogos de campo muy usado, de integración de señales de salas eléctricas, instalación de IOS, ¿no? Profibas DP ya ha sido declarada por Profibas International una tecnología legacy, ¿no? Entonces, pero aún así hay unas bases instaladas muy grandes
y pensar en migrar toda esa infraestructura es complicado, ¿no? Complicado, implica un costo considerable en cuanto a migrar instrumentos y los de campo y la de comunicación de los drives, ¿no? De los creadores, de los arrancadores, en fin, ¿no? Pero existen, ¿no? Existen hoy en día soluciones que, por ejemplo, pueden integrar redes del nivel por fibras de IP hacia entornos 4.0. Nosotros trabajamos con uno de nuestros partners, es un fabricante alemán que se llama Softing, ¿no? Softing Industrial Automation, donde, por ejemplo, tenemos la posibilidad de, a través de dispositivos eh, gateways, ¿no? O interfaces, poder llevar data, ¿no? Data que corre sobre entornos RDP hacia un entorno que puede integrar vía MQTT y otro más para hacer intercambio de datos y tomar información y hacer diagnóstico y monitoreo en línea y entorno de nubes y demás, a pesar de que es un entorno de tecnología legacy. ¿Por qué? Porque la planta simplemente no la va a cambiar hasta que se dé por el negocio. Pero por otro lado, si es un proyecto brownfield, ¿no? Si ya se toma la decisión de hacer la migración, pues habrá que evaluar qué tecnología es la más conveniente y se adecua mejor a las necesidades de cero, ¿no? Ahí es, por ejemplo, donde existe un caso interesante, ahora que está saliendo mucho al mercado el tema del Ethernet APL con esta instrucción, ¿no? Por ejemplo, hay grandes plantas, ¿no? Y doy un ejemplo, ahora la participación de Strato que paga se hizo a nivel de Profibus PA en instrumentación, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que ellos en algún momento se interesan en llevar la tecnología APL, ¿no? Es posible también hoy en día a través de los switches Ethernet, ¿no? Los switches Ethernet APL, poder convivir con instrumentos Profibus PA, ¿okay? Conectados a esta red switch y ir haciendo una migración paulatina hacia instrumentos Profibus, perdón, hacia instrumentos con APL, por ejemplo, ¿no? Para ir preparando, ¿no? La migración y cambio hacia nuevas tecnologías que ya están en operación. ¿Ok? Entonces, es una decisión que vale por costo, principalmente, como todo, ¿no? Y el beneficio. Pero hay que evaluar, pues, qué es lo que quiero hacer con mi base instalada actual. Pero de una u otra forma es posible, pues, hacer integraciones en entornos más digitales, ¿no? Que me permitan tener un mejor acceso a la información. Ahí en el chat les he dejado un par de links de que son de las asociaciones, ¿no? De las asociaciones APL que hay un link para que vean un poco en qué consiste esta actividad, ¿ok? Y bueno, pueden evaluar pues, probables implementaciones en su operación. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es Ya, una. Ya, muchas gracias. He visto una pregunta acá en el chat. Si tienen más preguntas a los cuatro, o sea, también a Jean-Pierre, Fernando, Jared, Sandro, lo pueden escribir en el chat. Acá veo una de Eddie Yufra, la detección y control de emisiones tóxicas en una planta de beneficio. ¿Existe algún medio de control digital en tiempo real que pueda prevenir daños al personal y los equipos? ¿Existen propuestas? ¿Quién puede contribuir ahí? Jean-Pierre ya puso algo en el chat, una respuesta. No sé si hay algo más que añadir a esa pregunta. Si tienen todavía alguna pregunta más, acá con Yo mucho solo gusto por el quisiera chat. añadir, Jan, que claro, es importante que todos los operadores que están en áreas confinadas o en áreas expuestas a gases tóxicos tengan sus elementos de protección personal y parte de eso son los monitores personales de gases tóxicos. Creo, no son de SIC por si acaso, pero están en el mercado y es fundamental para prevenir daños o muerte incluso. Ya, muchas gracias por esa información.
No veo más preguntas en ese momento. Propongo que cada uno todavía pone quizás sus datos de contacto acá en el chat para si los quieren contactar luego. Agradezco a los cuatro por su participación y interesante charla. El tiempo al final, para variar, ha quedado corto. Pero eso solo ha sido el primer webinar en nuestro ciclo. Y acá mi colega Anja Sminia está compartiendo nuestra misión tecnológica. Tenemos dos, una que ya está cerrada, que vamos a ir en minería, y esa es misión tecnológica, eficiencia energética y energías renovables en la industria, pero ahí en teoría va y minera o minería, porque si ven el programa es bastante dedicado a la minería. Vamos a visitar electrolizadores para hidrógeno verde, grandes baterías, tecnología para tratamiento de drenaje ácida de aguas de mina, y una empresa que en su cierre de minas está poniendo 7 gigawatts en energías renovables en sus paisajes postmineros. Ya, acá veo una última pregunta que antes no la vi. ¿Cómo serían los controles en ductos de aire comprimido de 25 pulgadas para controlar riesgos de explosión? Recién veo la pregunta. Si todavía tenemos alguna idea, alguna respuesta. Control para evitar explosión en ductos de 25 pulgadas. Aire comprimido. Ahí yo comentaría que, bueno, una de las especialidades nuestras es el tema de protección contra explosión, ¿no? Entonces ahí uno hace una protección contra explosión para proteger contra un gas inflamable, ¿no? Orgánico, una fibra o polvos inflamables, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de edición, digamos, si es un ducto que está transportando algún tipo de gas inflamable, ¿no? El instrumento, el dispositivo de flujo, digamos, ¿no? Debe ser un instrumento con algún tipo de aprobación de protección de explosión, sea CK, sea explosion proof, ¿no? O algo otro. Entonces hay que definir primero cuál es el método de protección contra la explosión, y en función de eso ya desarrollar la ingeniería asociada, ¿no? Cómo se va a hacer la instalación, en fin, ¿no? Todo lo que se desarrolla alrededor de una eh, protección contra la explosión. Ahí, para entrar en más detalles, si gusta, estoy dejando mi contacto, que es parte de nuestras especialidades, ¿no? Desarrollar una explosión Uy, ahorita se fue el sonido. No te escuchamos ya. perdón, creo que estoy... Ahora sí. Sí. Ok, bueno, comentaba, ¿no? La definición del método de protección contra la explosión, seguridad intrínseca, explosion proof y todo lo que esto conlleva, hacer una instalación en un área con riesgo de explosión. Hay que definir eso, ¿no? Y en función a esto desarrollar la ingeniería, ¿no? Y seguimos relacionados. Estoy dejando ahí mi contacto para cualquier necesidad al respecto, poder darles, brindarles información y apoyarnos en la aplicación. Ya, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias a todos y Muchas a gracias. Yasmin a compartir la información de nuestra misión tecnológica, eficiencia energética y energías renovables para la industria. A ver si se animan. Creo que es bastante interesante y creo que todo lo que pueden ver no van a poder volver a verlo a un precio tan bajo. Quiero agradecer nuevamente a nuestro auspiciador del ciclo de webinars de minería, JLST Logística. Les deseo una excelente tarde, que les vaya muy bien y, como se dice en Alemania, Glück auf, que es el saludo de los mineros en Alemania. Glück auf y cuídense. Chao, que estén bien. Adiós. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias con todos. Hasta luego. Nos vemos.